Y con nuestro primer invitado del día vamos a hablar de la crisis política y social que se vive en Perú desde el mes de diciembre, esto tras la destitución y detención del expresidente Pedro Castillo. Las protestas que han tenido lugar en varias ciudades de ese país han dejado hasta la fecha 47 personas fallecidas. Los manifestantes piden la salida del poder de la actual presidenta Dina Boluarte y elecciones generales inmediatas, mientras que el Congreso el día de ayer, martes, aprobó un voto de confianza al gabinete del primer ministro Luis Alberto Otálora. Saludamos entonces a nuestro primer invitado, Omar Cairo. Él es abogado de la Universidad de Lima y magíster en Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Omar, gracias por estar con nosotros esta mañana de miércoles en directo América de France 24. Y digamos, para empezar y dar un contexto a nuestra audiencia, hasta el momento, hasta el día de hoy, ¿cómo ve todo lo que ha pasado desde que inició esta nueva crisis política en Perú, cuando salió del poder el expresidente Pedro Castillo? Bueno, el inicio de la crisis es una confusión y el punto en el que estamos es uno en el cual muy probablemente se han cometido crímenes de lesa humanidad por haber reprimido las movilizaciones, violentistas o no, pero disparando a la población y en dos fechas diferentes, lo cual crea una situación que en un momento voy a explicar cómo complica al gobierno. La confusión se centra en lo siguiente. El día 7 de diciembre, en la mañana, Pedro Castillo es presidente constitucional y en la noche está preso y Dina Boluarte es la presidenta del Perú. Entonces, esto fue interpretado en el interior del país, sobre todo en el sur, como el despojo por parte del Congreso de la presidencia a Castillo y su entrega a Dina Boluarte. Y esto no fue lo que ocurrió. Lo que pasó en esas horas es que en la mañana, a las 11 aproximadamente, Castillo da un mensaje a la nación realizando un golpe de Estado porque clausura el Congreso sin que se presenten los supuestos para la disolución previstos en la Constitución, declara la reorganización del sistema de justicia de todos los tribunales y convoca elecciones para un Congreso Constituyente. Esto no está permitido por la Constitución, entonces en ese momento se convierte en un gobernante de facto. El artículo 46 de la Constitución establece que nadie le debe obediencia. En ese momento él perdió el cargo. Estamos hablando de las 11:30 de la mañana. Sin embargo, en la tarde, el Congreso al expresidente le practica un procedimiento de vacancia por incapacidad moral, distorsionando la figura, porque la vacancia es simplemente para declarar que el cargo está vacío, pero el Congreso lo presenta como un castigo y se vanagloria de haber destituido a Castillo, lo cual no es cierto, porque Castillo ya había perdido el cargo por virtud del artículo 46, y entonces hacen una votación, se toman fotos casi riéndose por lo que ha pasado, y eso lo muestran a la población. Entonces en el interior tienen la impresión de que Castillo ha sido destituido por el Congreso, y que el Congreso ha nombrado a Boluarte como presidenta, lo cual, repito, no es cierto. Castillo perdió el cargo cuando dio el golpe de Estado y por mandato de la Constitución debía asumir Dina Boluarte. Pero esta confusión ha llevado a que en el interior del país se crea que Castillo es un presidente despojado y por lo tanto que se pida la renuncia de la gobernante presuntamente golpista que es Dina Boluarte, y eso originó todo. Y ahora, no sé si tienes alguna precisión que hacer. Sí, Omar, quería hablar sobre todo de las protestas que se han visto en varias localidades de Perú desde que ocurrió esto con el expresidente Castillo, desde que ya no está en el poder y está la actual presidenta Dina Boluarte. Hablabas también de que se dio la orden, digamos, de disparar munición real contra estos manifestantes. ¿Quién pudo haber dado esta orden y qué realmente está pasando en estos choques entre manifestantes y la policía? Además también, digamos que llama la atención que después de 47 muertos hasta el momento, Boluarte todavía, digamos, sigue en el poder y no se ve como tratar de resolver esta situación de orden público en todo el Perú. Sí, lo que ocurre es que estas movilizaciones se originan por esa confusión, porque en el interior del país se pide la devolución del cargo a Castillo. Y entonces hay movilizaciones
algunos violentistas infiltrados, pero la respuesta es la declaratoria del estado de emergencia, la entrega al ejército del control interno para restablecer la situación de paz, y en ese contexto se produce en el mes de diciembre muertes, porque las fuerzas de seguridad disparan a la población. En ese momento, el responsable político es el ministro de Defensa y el ministro del Interior. ¿A qué me refiero con responsable político? Es aquel que debe perder el cargo por el desacierto del manejo de la crisis. Entonces la presidenta debería haberle dicho, y la crisis se ha manejado matando a 29 personas, ustedes están por el cargo. Pero ¿qué hace la presidenta? Mantiene al ministro del Interior y al ministro de Defensa lo asciende a presidente del Consejo de Ministros. Y entonces ya se genera una impresión de que es posible que ella esté convalidando lo que ha ocurrido. Y esto se agudiza cuando, ya después de esto, ocurre una segunda matanza, que es el 9 de enero, donde 45 personas mueren en un solo día. Y la presidenta aparece en la televisión dando sus condolencias, pero en ningún momento condenando el hecho de que se haya disparado a la población, y simplemente dice, no destituye a nadie, no destituye a los jefes militares, y entonces se coloca en una situación en la cual era posible en ese momento que se le imputaran crímenes de lesa humanidad por esta teoría del dominio del hecho. No porque ella haya disparado, sino porque ella haya ordenado o convalidado o aceptado que esto ocurra. Y ayer la fiscal de la Nación del Perú le ha iniciado un proceso por genocidio, crimen de persecución internacional, que inclusive si es que en el Perú no prospera, cualquier juez, porque es un delito de persecución universal, en cualquier lugar del mundo, la puede procesar y cuando deje de ser presidente, la puede aprehender y encarcelar. Claro. Entonces ella está en una situación muy grave. Sí, es que eso le quería preguntar precisamente, Omar, porque pareciera que esta situación de orden pública en el Perú se le ha salido de las manos a la presidenta Dina Boluarte. El día lunes incluso fueron 17 personas en un solo día fallecidas. ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que hacer o qué puede hacer el Congreso de Perú constitucionalmente para evitar estas matanzas, para evitar que se sigan repitiendo muertos en el marco de estas protestas en ese país? El Congreso tiene que hacer lo contrario de lo que ha hecho ayer, porque ayer le ha aprobado la cuestión de confianza al ministro que es el responsable político, porque ha sido ministro de Defensa, premiado con el ascenso a presidente del Consejo de Ministros de la primera matanza. Entonces el Congreso lo que está haciendo es convirtiéndose en cómplice de lo que ha ocurrido y le ha dado luz verde para que continúe con esta política. El Congreso debió ayer rechazarle la cuestión de confianza y por lo tanto separarlo del cargo, pero no ha hecho eso. Entonces, en este momento estamos en una situación casi explosiva en términos políticos. Omar, porque sí. Perdón que lo interrumpa, pero ¿cómo es que el Congreso peruano permite esto cuando se ha caracterizado por ser un Congreso, digamos, que no le perdona mucho a los presidentes que han pasado en estos últimos años? ¿Por qué en esta situación tan grave, cuando estamos hablando de vidas humanas que se han perdido en protestas ciudadanas en las calles, no ha hecho nada para detener lo que está ocurriendo? Porque en este caso Dina Boluarte apenas ascendió al poder, estableció una alianza con el Congreso. Claro. Digamos, el Congreso hoy día tiene en su mayoría un color político afín a Dina Boluarte. Dina Boluarte está en las antípodas de lo que era el expresidente Castillo. Un gobierno nefasto y todo, pero con una orientación determinada. Dina Boluarte se ha convertido hoy día en una presidenta que tiene el soporte de la mayoría parlamentaria de derecha y de las Fuerzas Armadas. Por eso es que la mayoría parlamentaria casi le perdona todo. Y es un Congreso, además, que está desprestigiado por un hecho que puede parecer trivial, pero no lo es. En la mañana de ayer, un congresista había sido hace unos meses sorprendido teniendo relaciones sexuales con una trabajadora subordinada y consumiendo licor en las instalaciones del Congreso. El Ministerio Público lo ha acusado de violación.
el Congreso tenía que destituirlo por juicio político por infracción a la Constitución. ¿Y qué pasó ayer? El Congreso no lo destituyó. Ese señor sigue siendo congresista. Ese Congreso desprestigiado es el que ha mantenido en el cargo al responsable político de la primera matanza ocurrida en diciembre. No digo responsable penal, sino responsable político, es decir, el que debería irse del cargo por haber permitido, Claro. con su ineptitud, por decirlo menos, porque no estamos hablando de criminalidad todavía, Sí. de que se produjeran 17 muertes por uso de arma de fuego de las fuerzas de seguridad en el mes de diciembre. Ese es el nivel de la crisis que hay en el Perú. Omar, por lo que estamos conversando y digamos por el apoyo mayoritario del Congreso peruano, Dylan Boluarte tendría pues el apoyo para continuar, pero ¿hasta qué punto, digamos, los peruanos también van a permitir que esto siga pasando en un contexto del Congreso como el que estamos viendo en la actualidad? Sí, el Congreso y el Ejecutivo están de espaldas al país, claramente. Dina Boluarte creo que es consciente de eso y no ha aparecido en los medios ayer y hoy. Quien ha dado la cara es el presidente del Consejo de Ministros con una actitud prepotente, retadora inclusive. Ha incurrido en esta especie de sarcasmo trágico de expresar sus condolencias a las víctimas, a los deudos de las víctimas de este crimen, a decir que va a poner la bandera media asta, pero ninguna indicación de responsabilidad, ninguna destitución a nadie. Sí. Es decir, inclusive ha dicho que lamenta las muertes, pero se ha mantenido el orden público. En la misma posición política. Sí. De que el medio para mantener el orden público es dispararle a la gente. Claro.